Bienvenidos todos ustedes que se han atrevido a entrar a este video para aprender o escuchar lo que es teología básica. El hombre siempre ha tenido curiosidad de que si hay un Dios, ¿cómo es Dios? ¿Qué forma tiene Dios? ¿Qué es o de dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Dios tiene una familia? ¿Qué relación hay entre Dios y los hombres? ¿Qué somos para Dios? ¿Y qué es Dios para nosotros? ¿De qué está hecho Dios? Y así, sucesivamente muchas cuestiones, muchos argumentos acerca de Dios. Y precisamente muchas de esas respuestas se encuentran en un estudio estricto llamado teología. La teología no es propia de la fe cristiana, puesto que teología es un deber natural que ha hecho el hombre desde sus orígenes. Sin embargo, para el estudio estricto de esta rama, vamos a recordar desde cuándo comenzó a considerarse y cuándo apareció esta palabra para usarse en el campo de la investigación sobre lo religioso. Esta es una imagen del universo. El hombre siempre ha querido saber qué hay allá fuera del universo. Y lo primero con lo que se encontró el hombre es con la conciencia de la existencia de un ser supremo. Es cierto que las civilizaciones antiguas, para mencionar algunas, los egipcios o los acadios, o un poquito más atrás, los caldeos, tenían diversas divinidades. Sin embargo, nadie se había detenido a comenzar a cuestionar sobre el ser divino hasta el siglo aproximado 4 o 3 antes de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Theos en griego significa Dios. Es necesario que sepan por qué nos estamos yendo al griego. Los griegos fueron los primeros en utilizar este término, teología. Theos significa Dios y logos significa estudio. La teología aparece primariamente como un estudio relacionado hacia lo divino. Se dice históricamente que la continuidad de la teología se sustenta bajo dos ramas filosóficas, la ontología y la metafísica. No todos van a estar de acuerdo con este enunciado que les acabo de mencionar. Sin embargo, en filosofía, la teología es una de sus ramas que está unida a la metafísica. Este estudio es un estudio profundo, científico, histórico, arqueológico, sobre lo que se conoce o se menciona de Dios. Sin embargo, es necesario mencionar lo siguiente. Como no se le puede ver a Dios, se estudia a Dios a través de las Sagradas Escrituras. El sujeto inmediato para el estudio acerca de Dios es lo que se dice en las Sagradas Escrituras. Luego viene todo lo demás, los hechos históricos, los testimonios y la arqueología, los rastros arqueológicos, etc.
pero el primer objeto de estudio es lo que conocemos todos así en común como la Biblia. El primero en utilizar este término fue el filósofo Platón. Si bien la religión griega era politeísta, Platón utiliza este término para referirse a la comprensión de la naturaleza divina, pero por medio de la razón. Ya no era la fe mística, sino razonar la existencia de Dios. Y la comprensión, desde luego, tendría que ser desde una comprensión racional. Aristóteles empleó este mismo término, pero lo utilizaba para referirse a los pensadores antiguos que no eran filósofos. Y también él menciona a la teología como una rama fundamental e importante de la filosofía. De hecho, se le conoce en el mundo filosófico como la filosofía primera o estudio de los primeros principios, y como les mencioné en la diapositiva anterior, más adelante llamada metafísica por muchos de sus seguidores. Tal vez algunos han de preguntarse en este momento, ¿y qué relación tiene la teodicea con la teología? Es lo mismo, solo que en el estudio estricto ustedes van a encontrar que la teodicea es un término que se emplea al día de hoy como sinónimo de lo que se conocía o como teología natural, solo que esto ya nos llevaría al siglo XVIII con este gran pensador Leibniz. Él hace un ensayo acerca de Dios, tiene que ver con la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Pero no nos vamos a adelantar hasta esos siglos, todavía seguimos con los principios del pensamiento teológico. Los filósofos comenzaron a cuestionar cuál era la primer causa de toda la existencia y si esa causa tenía también causa. Ustedes van a encontrar muchos argumentos, a algunos van a llamar el primer motor y así van a tener distintos nombres, pero no van a querer referirse exclusivamente a, o más bien pronunciar estrictamente la palabra Dios. Y es allí donde, a pesar de que hay un estudio sobre la primera causa, bueno, siglos después viene Jesucristo, quien es el que vamos a llamarle, a mencionarlo de esta manera, modifica todo, porque viene Cristo con una capacidad racional exclusiva. Desde niño se ve que comienza a sorprender cómo él razonaba las escrituras y el razonamiento que tenía también acerca de Dios y de lo creado. Cuando Cristo se va de este mundo, ya para entonces había preparado un grupo de discípulos a quienes Jesucristo les había revelado cosas profundas acerca del ser divino. Dice la Biblia que aun cuando ya Cristo se había ido a la eternidad, se le aparece en forma de un gran destello de luz y le habla a otro personaje que también era muy inteligente, y este personaje era Saulo. Ocurre por allí una experiencia sobrenatural con Saulo, luego lo conocemos como Pablo, y unos años después, Pablo, capacitado,
comienza a desarrollar su propia postura de lo que Cristo le había enseñado por medio de visiones. Y ustedes van a encontrar que mucho de lo que se aprende hoy en doctrina, es decir, en teología cristiana, descansa sobre las aportaciones de Pablo el apóstol. También se considera desde luego el Antiguo Testamento, que habla mucho de la personalidad divina, y desde luego también muchos de los dichos o escritos de los demás apóstoles que al final se refieren al ser de Dios a través de Cristo. Pero es la Iglesia universal la que comienza a adoptar estrictamente la palabra teología para hablar sobre las doctrinas que salen de las Sagradas Escrituras. Y el máximo proponente lo tenemos en este señor que se llamó San Agustín de Hipona. Cabe recordar de que después de que los apóstoles, cada uno fallece, la iglesia se queda bajo un conflicto doctrinal, un conflicto de pensamiento religioso, y comienzan a surgir algunos pensadores que eran contrarios a lo que la fe cristiana enseñaba. En los primeros 5 siglos después de Cristo, ustedes se van a encontrar que ahí surge el canon del Nuevo Testamento. Y también surgen las doctrinas principales, como la inspiración divina, como la Trinidad de Dios, como la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo, así también la participación y obra del Espíritu Santo. Es mucha historia para contar. Entonces, es la iglesia cristiana que adopta para sí la palabra teología. Hay muchos libros de grandes teólogos. De hecho, el teólogo contemporáneo hoy que ha estado sonando mucho es de apellido Laing. Es un gran filósofo, es un pensador que basa sus estudios sobre la omnisciencia de Dios y bueno, también sobre el argumento cosmológico, también sobre la eternidad de Dios. Este hombre, Laing Craig, es uno de los pensadores representativos en la vida actual. También hay otros pensadores como Wayne Grudem y John Piper, y así sucesivamente, ¿verdad? Muchos pensadores teólogos que están enfocados en la presentación y defensa de la doctrina cristiana. Llegamos entonces a que si queremos definir teología, pues tenemos que pensar en todo lo que abarca la teología. De allí que aquí les traigo una pequeña definición sobre teología. Como dice ahí en la proyección, es una disciplina filosófica cristiana sobre el estudio acerca de Dios. Su fin es presentar verdades sustanciales sobre lo que las Sagradas Escrituras revelan del ser divino al que llamamos Dios. Al día de hoy la teología ha avanzado demasiado. Tenemos creacionistas, matemáticos, filósofos, científicos, astrónomos, biólogos moleculares, etcétera,
muchos pensadores que están dentro de la misma rama de la ciencia reinterpretando y más bien reforzando los argumentos teológicos con premisas científicas. Y es que la ciencia, querido hermano y oyente, la ciencia no está peleada con la teología, ni la teología está peleada con la ciencia. Todas son ramas que, si se les usa correctamente, ofrecen o pueden ofrecer juntos la respuesta para las cosas que competen a la divinidad. ¿Qué es lo que se va a ver en los siguientes meses? Aquí está el índice. Puntos de conciencia del hombre hacia Dios, la negación de Dios, la aceptación de Dios, las escrituras como objeto de estudio, características de las sagradas escrituras, el ser de Dios, los nombres de Dios y la importancia de estos. Ok, estamos entonces próximos a que comencemos a ver estos temas y que ahora muchos se han estado preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Ya ve, o lo contrario, ya ven que Dios no existe, no hizo nada con esta pandemia que se está sufriendo. Pero precisamente a la luz de la historia, de la ciencia, pero principalmente de la Biblia, vamos a descubrir quién es Dios, qué es Dios, qué somos nosotros para Dios y qué es Dios para nosotros, y qué hace Dios por nosotros y qué espera Dios de nosotros. Mientras tanto, les invito a que hagan un estudio sobre la conciencia del hombre en relación con la existencia. Hay 4 argumentos tradicionales en los que vamos a trabajar más adelante y son estos: el cosmológico, teleológico, ontológico, étnico, legal. Todos, y espero que estos videos sean productivos para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Un servidor es Luis Magdiel Martínez Angles, teólogo reformado, estudios en filosofía y letra y maestría en teología. Hasta pronto, amigos.